había un cantautor de música, digamos, latinoamericana, Eduardo Gatti. Para traerlo a la universidad había que pedirle permiso al rector. La verdad es que cuando uno venía a pedir autorización, si le decían que sí, yo no quería preguntar, ¿y por qué al otro le dijo que no? O sea, uno se retiraba rápido con la respuesta sí. Bueno, primero es una alegría tenerlos acá en la oficina, en la rectoría, y poder compartir con ustedes, como dicen, las vivencias, los recuerdos que uno tiene. Yo tengo 62 años, así que el gobierno de la Unidad Popular en el año 70, yo lo asumí con 9 años. Y entre los 9 y los 12 años fue el gobierno de la Unidad Popular. Y por tanto tenía 12 años cuando fue el golpe de Estado. Y digo esto porque obviamente que uno como un niño de 9 años, a mí me interesaba siempre ver los titulares del diario. A esa edad me acuerdo perfecto que estaba interesado en lo que pasaba en las noticias. Me acuerdo muy bien los cambios políticos de la época. Voy a nombrar algunas cosas, el paro de los camioneros. Tengo, digamos, recuerdos muy claros de haber visto las noticias del Mercurio, La Tercera, El Siglo, cuando hablaban del paro de los camioneros, o cuando se hablaba de los problemas en las universidades o de las marchas en la Alameda, la marcha de los mineros, todas esas situaciones que ustedes pueden ver y que a través del recuerdo de los 50 años muchas veces los periódicos en estas semanas van ocurriendo y se van presentando. Fue algo que como niño de 9, 10, 11 años lo viví. También viví la situación de desabastecimiento del país. Había una situación económica bien difícil. Como anécdota puedo decir que nosotros somos 6 hermanos, así que mi mamá nos ponía en distintas colas de supermercado. Yo podía estar haciendo la cola en una parte del supermercado, otro hermano en otra, para comprar las cosas básicas, el arroz, el aceite, porque había mucho desabastecimiento y porque estaba esta situación así como de incerteza, incertidumbre. En eso vivíamos. Y recuerdo, por ejemplo, ese año, ustedes recordarán que en junio del 73 hubo como un pequeño golpe de Estado, el tancazo que llamaron. Y entonces eso fue bien chocante ver que en un día o en un día y medio se solucionó esa situación. Y por tanto, el golpe de Estado del 73 era algo que no fue tan sorpresivo porque había en el ambiente una situación muy tensa y una situación que era muy lamentable, que todo el país veía que íbamos hacia algo que no se paraba y que no se detenía como debiera haberse detenido para evitar lo trágico que trajo el golpe de Estado. A los 12 años yo debo haber estado entonces, supongo, en séptimo básico, una cosa así. Y nos veníamos con mi papá en el auto. Tenemos 3 hermanas menores y yo soy el tercero de los hombres. Así que pasamos a dejar a mi hermana al colegio en Pedro Valdivia. Y mi papá nos dejó ese martes 11 de septiembre en el colegio en los Sagrados Corazones de Alameda con Brasil, no sé si conocen. Así que pasamos a las 7:30 de la mañana por La Moneda. Se veía una situación normal y yo creo que tipo 20 para las 8 quedamos en el colegio. Había poca gente que había ido porque esa semana había como una cierta paralización de distintas partes. Eso pasaba muchas veces. Era bien frecuente. Yo diría que las paralizaciones fueron entre julio, agosto del 73. Había como bastante interrupción del colegio, de las actividades normales. Así que llegamos antes de las 8 con mi hermano. Yo me fui a mi clase, había muy pocos estudiantes. Y alrededor de las 8:30 nos fueron a buscar a las clases para decir que había algo como un golpe de Estado. Yo personalmente pensé que podía ser algo parecido al tancazo, ¿no? Porque ya habíamos tenido esa situación en junio.
Así que nos fuimos a la portería y mi papá nos pasó a buscar, le avisaron a los apoderados, yo creo que nos pasó a buscar como a las 9:15 de la mañana, una cosa así. Y ahí tomamos en el auto, nos fuimos hacia arriba, vivíamos cerca del faro de Apoquindo, de Manquehue. Y entonces pasamos entre 9 y 9:media de la mañana al frente de la Moneda. Y ahí ya habían tanques en la Alameda. O sea, yo me acuerdo haber visto 3, 4 tanques, muchos militares. Todavía no venía ningún bombardeo de la Moneda, que fue como a las 11 de la mañana, una cosa así. Y no tuvimos, había pocos autos, así que, digamos, carabineros hacían pasar rápidamente nomás. No tuvimos ninguna detención, pero sí fue muy impresionante ver la Moneda ya con tanques a su alrededor. Por lo que después uno supo era que el presidente Allende había llegado temprano a la Moneda, o sea que ya estaban ahí. Yo no presencié ningún balazo cuando nosotros pasamos, ningún ruido ni nada. Llegamos antes de las 10 de la mañana a la casa y bueno, como no había colegio del barrio, los niños del barrio estaban en la misma situación nuestra, así que nos pusimos a jugar a la pelota en la calle. Y nos pusimos a jugar a la pelota en la calle que se llama Badajoz, con Apoquindo, cerca de Capitanía. Y jugando a la pelota nosotros vimos los disparos de los Hawker Hunter a la casa de Tomás Moro. Saca liquidando la Moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate en el arroyo. Recibido, conforme. Y dispararon hacia la casa donde vivía el presidente Allende, Tomás Moro. Y ahí entonces, bueno, mi mamá salió a que entráramos a la casa porque ya se veía una cosa muy violenta. Y ahí vimos por televisión y todo que se estaba bombardeando la Moneda. Son las ametralladoras del tanque. Chico, ven. Ven acá. Bueno, y ahí comenzó esta situación de mucha precariedad, de mucha incerteza, de temor, de sensación de conflicto bélico, digamos, a nivel de país. Ahora, eso fue el 73 y yo entré a estudiar medicina en esta universidad en marzo del 79. Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas, entrega una canción. Una universidad que, como todas las universidades, estaba intervenida. Nosotros tuvimos un rector delegado, la única diferencia con otras instituciones es que el rector delegado estuvo entre el 73 y en el caso nuestro hasta el 85. Primero, porque encontré a la universidad en un pie extraordinariamente bien, especialmente en el orden administrativo. En el caso nuestro, el rector era un vicealmirante en retiro, en otras situaciones era un general de ejército en actividad o un general de la Fuerza Aérea en el caso de la Universidad Técnica o actual Universidad de Santiago. Entonces yo diría que más o menos en tercer, cuarto año de la carrera de medicina, lo que es 82, 83, ahí ya empezamos a participar más activamente en contra del régimen en el sentido de participar en protestas. Las protestas de los 83, 84, 85 se centraban fundamentalmente en el Campo Oriente. Ese era el lugar de mayor protesta estudiantil. Hay que recordar que en el Campo Oriente estaban en ese momento todas las carreras de humanidades, estaba Derecho, estaba Teología. Las carreras se centraban ahí, cerca de 5 o 6 mil estudiantes. Hoy día Campo Oriente tiene 1000 estudiantes. Casa Central estaba fundamentalmente medicina y ciencias biológicas, no estaba comunicaciones ni derecho. Y en Campus San Joaquín estaban fundamentalmente las ciencias, la ingeniería. Entonces, Campo Oriente era como el centro más neurálgico del asunto. La dirigencia estudiantil en los años 83, 84 no habían elecciones democráticas, la Federación de Estudiantes era
era una federación que le entregaba a la siguiente el bastón, digamos. Se elegían entre los dirigentes estudiantiles, fundamentalmente. Nosotros en medicina, una gran mayoría de la Escuela de Medicina era opositora al régimen, así que participábamos bien mayoritariamente en protestas callejeras, protestas ya más nacionales, en donde desde medicina apoyábamos algunas parroquias por si acaso llegaban heridos o cosas así. En el caso nuestro íbamos siempre a Lo Hermida a quedarnos en una parroquia y estar ahí. Siempre habían heridos de piedra, de balines o cosas de ese tipo. Me acuerdo que llegábamos tipo 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde y quedábamos hasta el otro día, porque la situación más compleja era alrededor de las 8, 9 de la noche comenzaba la parte más compleja. Y entonces teníamos muchas restricciones al interior para generar debates. Voy a mencionar, en la época que yo fui presidente del Centro de Alumnos de Medicina el año 82. Por mí votaron los delegados de curso. No votó todo el estudiantado, sino que al menos logramos que votaran los delegados. Y cuando yo terminé el 82, ahí hubo una votación de todos los estudiantes de medicina, cosa que el rector Jorge Suet nos autorizó como caso excepcional a medicina. No estaban permitidas las votaciones en todos los centros de alumnos, sino que fue como un modelo a ver si se puede, a ver si se hacía en orden. Entonces nosotros le pedimos la autorización, nos autorizó y hubo a fines del 82, inicio del 83, la primera elección de centro de estudiantes en medicina. Y después, alrededor de los años 87, 89, ya volvió las elecciones democráticas en los centros de estudiantes y después de nuevo en la FEUC. Pero para que tengan una idea de cómo se vivía en esa época, había un cantautor de música, digamos, latinoamericana, Eduardo Gatti, o Santiago del Nuevo Extremo, que ustedes pueden escuchar, son un grupo históricamente de los años 80. Para traerlos a la universidad había que pedirle permiso al rector. O sea, no se podía traer a alguien de la música protesta sin la autorización de la rectoría. ¿Se podía? Yo en 2 oportunidades vine a la rectoría como presidente del centro de estudiantes a pedir autorización y las 2 veces el rector me autorizó, pero yo sabía que había otros centros de estudiantes que el rector no los autorizaba. ¿Cómo usted al menos con medicina? Bueno, habían algunos centros de estudiantes que tenían, digamos, una historia de mayor protesta o de mayor conflicto, voy a decir, psicología, teatro, arte, ciertas áreas de las humanidades. Y probablemente el rector tenía más confianza de que los estudiantes de medicina, comillas, íbamos a desarrollar mejor la actividad, no sé. La verdad es que cuando uno venía a pedir autorización, si le decían que sí, yo no quería preguntar, ¿y por qué al otro le dijo que no? O sea, uno se retiraba rápido con la respuesta sí. Pero lo digo porque, claro, para ustedes debe ser difícil entender que para traer un cantante el rector tenga que decir si sí o si no. O sea, es una situación tan fuera de lo común hoy día. Pero esa era la realidad. Si uno quería hacer un debate sobre alguna situación de repercusión política, era muy difícil hacerlo en una sala de clase o en un horario. Se podía hacer, pero por supuesto sin pedir autorización y con grupos chicos, porque si no uno podía tener sanciones. Esa situación de universidad intervenida, que en algunas otras universidades del país fue mucho más duro, porque en ese sentido el rector Suet fue más respetuoso de la vida académica y delegó en distintos profesores muchas de las actividades. Pero eso se vio en forma bien clara entre el 73 y yo diría el 85, 86. Probablemente de ahí en adelante se empezó, producto de las protestas, producto de la... Acuérdense que llegamos a un plebiscito del 88, entonces un par de años antes ya habían cambios con respecto a lo que se vivía dentro de la universidad. También
también vivenciar? A ver, yo creo que el régimen de Augusto Pinochet fue claramente una dictadura desde el día 1 hasta el final. Lo que pasa es que en la primera mitad de los 17 años fue una dictadura que tuvo probablemente menos oposición, primero porque no se conocía lo que estaba ocurriendo realmente. Todos los detenidos desaparecidos, la situación brutal de atropello a los derechos humanos, etcétera, se fue conociendo en el transcurso de los 17 años. No, por lo menos lo digo desde joven, niño, estudiante universitario. Obviamente que hubo situaciones horrendas como el caso de los degollados, que fue el año 85, en donde uno decía esto es imposible de aceptar y producía una consternación brutal, pero la profundidad del atropello a los derechos humanos yo creo que era muy difícil de calibrar en ese momento. La gran mayoría de la comunidad universitaria se oponía al régimen militar. Cada uno se manifestaba en la forma que podía, y en ese sentido, cuando hay una dictadura y cuando los poderes del Estado no funcionan como deberían funcionar, cuando el almirante Merino era el jefe del poder legislativo, cuando el general Pinochet era el jefe máximo de la nación, cuando el poder judicial estaba claramente intervenido, cuando las universidades estaban intervenidas. Entonces, mirándolo desde hoy día, es difícil calibrar lo que se producía en esa situación. Y ahora que usted es rector de la universidad y ya estamos a 50 años, ¿cuál es el mensaje, a grandes rasgos, ¿no? El mensaje que usted quiere dar a la comunidad con respecto a aquellos años? A ver, yo creo que el primer mensaje es cuidar la democracia, porque es algo que cuando se pierde no sabemos a qué podemos llegar. Las democracias, las rupturas de este tipo no se pierden a medias, se pierden de forma dramática y después quedamos a expensas de personas que no podemos saber qué es lo que van a realizar. Es el primer mensaje, cuidar la democracia, cuidar nuestra vida en común, cuidar el respeto que tenemos que tener entre todos. Lo segundo es decir que lo que ocurrió no tiene ninguna justificación. Uno ha podido conocer testimonios de distintas familias víctimas que son absolutamente difíciles de entender, tanta crueldad, tanta odiosidad en cono, porque se produjo mucha violencia contra personas muy indefensas, muchas de ellas. En el Memorial de la Plaza de la Paz tenemos 31 víctimas de la comunidad y hay víctimas que fallecieron a los 18, a los 20 años, sin haber ejercido ninguna violencia nunca. Y hay personas detenidas desaparecidas que todavía sus familiares no saben su paradero. Entonces, ese es el primer mensaje que uno tiene que tener: cuidar la democracia y condenar el atentado a los derechos humanos como algo imposible de aceptar. Después, el otro mensaje que creo que hay que tener es nunca perder la posibilidad del diálogo, porque si ustedes ven en los diarios y ahora hay un bonito podcast día a día, desde 50 días antes del golpe, que no sé si lo han escuchado, es bien interesante ver cómo las noticias de hace 50 años, a 10 días del golpe, a 20 días del golpe, ocurrieron una serie de hechos que uno, 50 años después dice, pero ¿cómo esto no nos hizo alertarnos de lo que podía venir?
Había mucha gente que hablaba del golpe de Estado 15, 20 días antes. Y entonces parece como que se estaba hablando casi con liviandad de algo extremadamente dramático. Yo creo que mucha gente pensaba que un golpe de Estado podía retomar la democracia al mes, a los 2 meses. Y eso, la realidad mostró que no es así. Y en ningún país que esto ocurre, esto tiene una solución rápida, sino que son situaciones muy dolorosas que duran mucho tiempo. Dentro de las situaciones más dolorosas, un capítulo aparte merece el tema de los detenidos desaparecidos. Por eso nosotros hemos celebrado fuertemente la propuesta de creación de este plan de búsqueda. Yo me reuní hace más o menos unas 2 semanas o 3 con el ministro de Justicia para 3 semanas atrás, para poner sobre la mesa la posibilidad de que la universidad colaborara en distintos ámbitos: legal, comunicacional, psicológico, médico, histórico. Con el plan de búsqueda fuimos con varios profesores de la universidad a reunirnos con él y tomó muy en serio la propuesta y la agradeció. Y hoy día el profesor Patricio Berneo está a cargo de esa interlocución entre el Centro para el Diálogo y la Paz y el Ministerio de Justicia, porque me parece que esa es una herida muy abierta y muy profunda, que mientras no podamos avanzar, son más de 1000 las personas que todavía son detenidas desaparecidas, eso es un dolor que se repite día a día. Y yo creo que la universidad y las universidades tenemos un compromiso de colaborar en eso. Hemos estimulado a que muchas facultades desarrollen sus actividades, el tema del golpe de Estado. Y a mí me parece que eso es muy sano y es muy bueno. Y en todas estas actividades la presencia de los estudiantes ha sido bien positiva, bien mayoritaria. Los estudiantes, por supuesto, en esta semana tienen actividades que hemos acompañado algunas, otras que han sido propias de los estudiantes, y me parece eso muy bien y muy loable. Ahora, siempre se puede hacer más. Yo pienso que es muy razonable que hayan estudiantes que piensen que debiéramos haber tomado otras actividades que no se tomaron, pero a ellos les digo que esto no se agota el día 12 de septiembre, no se agota este año tampoco, y que perfectamente el próximo año podemos esforzarnos por hacer actividades que no se pudieron hacer este año o que complementan a la luz de las que sí se hicieron. Y viajando, paseando, encontramos a los unos, los otros, un mar. Océano inmenso de verdes caminos, solo veo cuán ciego estoy.